hemos llegado a la parte final de la lección número 3 del curso Fundamentos de Programación con Java. A continuación nos toca mostrarte algunos ejemplos resueltos que te van a servir de guía para poder resolver ejercicios o problemas similares. Te tengo que recordar, eso ya lo he mencionado anteriormente, que la parte importante de la programación es cómo se entiende el problema, cómo se traduce ese problema a instrucciones de programación, y la parte final pues es la codificación del mismo. En estos ejemplos resueltos de alguna forma todo está ya más digerido, y lo que te recomiendo es que analices y estudies estos ejercicios resueltos de nuevo para que te sirvan de guía o de base para poder resolver otros problemas similares. Muy bien, vamos a iniciar con el problema número 1. Dice así: dados tres números enteros, todos distintos entre sí, escribe un programa que determine cuál es el número central. Bueno, el primer paso ya lo sabemos, crear la estructura de la clase, ¿no? Le vamos a llamar número central. Ok, voy a omitir aquí la descripción del programa y te va a quedar de tarea completarlo, ¿no? Este programa resuelve esto, ¿no? Ok, no es que no lo quiero hacer, pero para ahorrarme unos cuantos segundos. Lo que sí, vamos a ponerle en import java util.scanner. Ok, mientras escribo esto, no se te olvide dejarme tus comentarios en el canal, tus sugerencias, recomendaciones, para que en el futuro pues pueda yo seguir realizando estos cursos con un nivel de calidad mucho mayor basándome en tus recomendaciones. También no se te olvide dejar tus dudas para poder responderlas. Si algo no quedó claro hay que preguntar, y de esa forma pues que no te quedes con esa duda para poder resolverla, o bien para hacerla más grande, ¿no? En un momento determinado del tiempo. Muy bien, entonces vamos a leer los tres números. Entonces, en nuestro algoritmo es entrada, ¿no? Acuérdate, entrada, proceso, salida. Vamos a poner un indicador o mensaje de usuario. Vamos a decirle que introduzca tres números separados por espacios, ¿no? Introduce tres números. Para no poner tres mensajes de usuario, entonces num1 es igual a entrada.next int. El siguiente espacio indica que inicia el valor para num2, y cuando estemos leyendo igual el tercer espacio, o más bien el segundo espacio, indica que es el valor para número 3. Muy bien, ya leímos los datos. Ahora lo que tenemos que determinar es de esos tres números cuál es el mayor. Vamos a manejarlo así, proceso. Vamos a manejar una variable que la vamos a llamar central. Vamos a inicializarla en 0, ¿no? Para que ese sea su valor inicial. Recuérdate que estas variables, esa es una variable de referencia usada para controlar los objetos. Las variables de referencia es una dirección de memoria. Más adelante vamos a estudiar eso. Estas son variables de tipo primitivo, almacenan números, y se les llama variables locales porque viven en el interior del método main. Quiere decir que fuera del método main
nadie las conoce, ¿no? Además no son visibles a otras partes que no estén aquí. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es comparar. Esto se puede hacer de muchas formas. Vamos a utilizar los booleanos. Digo, los operadores lógicos, ¿no? Si el número 1 es menor que el número 2 y el número 2 es menor que el número 3, esto quiere decir que la cifra central es igual a num2. A ver, ¿cómo lo podemos poner esto? Supongamos que tenemos 1, 7 y 9. 1 es menor que 7, eso es verdad. 7 es menor que 9, eso es verdad. Por lo tanto, el número central es el 7. Ahora, si esto no es cierto, tenemos que comparar. Vamos a usar un if simple para hacer muchas preguntas. Pudiéramos usar un if else if, pero también se puede con los if simple. Entonces, el número 1 es menor que el número 3. La diferencia sería que aquí tenemos que hacer un montón de preguntas, ¿no? Siempre. Aun cuando ya se cumpla la condición, siempre se va preguntando por todas las demás. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer para resolver ese tipo de problemas es investigar o determinar todos los casos posibles para determinar el número central. Entonces vamos a suponer que en este caso tenemos 1, 9, 7. 1 es menor que 9, eso es verdadero. Y 1 es menor que 7, eso es cierto. 7 es menor que 9, eso es cierto. Por lo tanto, el número central es 7, ¿no? Okay. Ahora vamos a revisar la siguiente condición. El siguiente caso. Aquí es donde tenemos que echarle cerebro, ¿no? Cómo formar las condiciones para determinar todos los casos posibles. Y es esta parte donde te decía que no se aprende por ósmosis. Tienes que hacerlo tú y de tu experiencia pues es el aprendizaje. Esta parte pues nadie te la puede enseñar. Tienes que enfrentarte a los problemas y resolverlos por ti mismos. Entonces vamos a ver si es correcto. Aquí tengo un error. Ok, es num2 menor que num1 y num1 menor que num3. A veces parece rompecabezas, pero esto es así. Tenemos que tener esa habilidad para ir manteniendo todos esos detalles. De ahí la importancia de un algoritmo, pseudocódigo, diagrama de flujo, que nos va dando la guía o la pauta de lo que tenemos que hacer. Entonces aquí determinamos si el número 1 es la cifra central. Podría ser 7, 7, 9, 10, por ejemplo. ¿Sí? 7, 9, 10. Ok. 9 es menor que 10. Perdón, es menor que 7. Ahí ya no se cumple. Bueno, voy a formar todos los casos y ahorita hacemos el análisis, ¿no? Entonces, si el num3 es menor que el num1 y el num1 es menor que el número 2, entonces quiere decir que la cifra central es igual al num1. A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, a ver, aquí ya me confundí. Vamos por partes. Num1 es menor que num2. Num1 es menor que num3. Num2 es menor que num1. Y aquí es num2 es menor que el número 3. Y el número 3 es menor que el número 1.
Ok, esto es correcto. Num2 menor que número 1. Num1 menor que num3. Num2 menor que num3 y num3 menor que num1. Ok, como ves, hay que ser muy cuidadosos a la hora de estar haciendo todos los casos posibles. Ok, si esto es cierto, entonces el número central es igual al num1. Ahora, si el num3 es menor que el número 2 y el número 2 es menor que el número 1, entonces el número del medio es el num2. Por esa razón es importante hacer los casos de prueba, o bien cuando se realiza primero la codificación en pseudocódigo. Allí podemos darnos cuenta de algunos problemas potenciales o de algunos errores de lógica que pudieran sucederse. Por esa razón estos diagramas, estos pseudocódigos ayudan a mitigar o a reducir esos errores de lógica que pueden suceder cuando nos vamos directamente a la codificación. Ok, parece que tenemos cubierto todas las combinaciones posibles y ya lo que queda pues es imprimir la cifra central y revisar con datos de prueba exhaustivos si se cumple o si el programa pues hace lo que tiene que hacer en todos los casos que nosotros consideremos. La cifra del medio es la cifra central. Ahí está, ¿no? Vamos a probarlo. Te repito de nuevo, este problema se puede resolver de alguna u otra forma. Aquí lo estoy haciendo así con puros if simples. Ahí está. La desventaja de trabajar con los if simples es que siempre va a preguntar, ¿no? Todas las condiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones. Si usamos un if else if, entonces una vez que se cumpla una condición, ya las demás preguntas no se ejecutan. Pero bueno, la idea es mostrarte que así se puede programar y vamos a verificar que esto hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, vamos a poner 1, 2, 3. Entonces la cifra del medio es 2. Vamos a volver a ejecutar este programa. Ahora vamos a poner 2, 1, 3. Quiere decir que la cifra del medio es el 2. Ahí está, la cifra del medio es en 2, aunque aparece en otro orden. Muy bien, vamos a una tercera prueba. Vamos a poner 1, 3, 2. Quiere decir que la cifra del medio debe ser el 2, aunque está en otro orden. Ahí está, la cifra del medio es 2. Quiere decir que el programa funciona para los rangos de prueba que nosotros especificamos. Entendiendo que los números en este caso son distintos entre sí. Porque si alguno de los números fuera igual a otro, entonces aquí ya tendríamos que modificar totalmente la lógica del programa y tendríamos que afrontarlo tal vez desde otra perspectiva. Muy bien, vamos a el problema número 2. Tiene que ver con el salario de un programador. La definición del problema dice así. Este es típico también cuando los profesores enseñan programación, ¿no? Dice así: un programador recibe $40 o 40,000 pesos o lo que ustedes quieran, la cifra que ustedes quieran. En este caso $40 por hora si trabaja semanalmente 40 horas o menos. Si trabaja más de 40 horas, se le paga su sueldo base, que serían las 40 horas por el sueldo, que son $40. Y se le paga $60 por cada hora adicional. Así, si un programador que trabaja 40 horas recibe 1,600 dólares semanalmente o pesos, mientras que el que trabaja 42 horas va a recibir 1,720.
y ahí es donde tenemos que aplicar alguna fórmula para determinar el sueldo adicional, ¿no? Entonces se nos pide escribir un programa que lea un número de horas trabajadas por un programador e imprima el salario a devengar. Bien, vamos a ponerle a esta clase el nombre de salario programador. Y vamos a empezar a editar el código. Ok, mientras estoy aquí editando, acuérdate que el nombre de la clase se debe de corresponder con el nombre del código fuente. En este caso deberíamos tener un archivo que se llama salarioprogramador.java. Muy bien, vamos a poner ahí el método main. Y también todo programa consiste en al menos una definición de clase con un método main. Esos son los programas más simples que podemos tratar en Java. Porque va a suceder que cuando van creciendo los programas vamos a tener muchas clases y alguna de ellas la vamos a designar como principal y va a ser la que contenga el método main. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es leer de entrada los datos. Pero bueno, como vamos a trabajar con ciertas constantes para practicar, vamos a poner ahí las horas base. Recordándonos que las constantes se forman con la palabra final, el tipo de dato. Si hay una palabra compuesta, se une con el carácter de subrayado y siempre se escriben en mayúsculas, ¿no? Entonces tenemos las horas base, las horas extra, que se pagan a 60. Vamos a poner este salario semana, es el sueldo base, que son 1600, ¿no? Ok, vamos a definir de una vez las variables, el número de horas y el sueldo total. En los lenguajes viejitos, esto es lo primero que se tiene que hacer. Y de hecho es lo que se enseña cuando se trabaja con los pseudocódigos, ¿no? Que primero se definan las variables, bla, bla, bla. Pero ya dependerá del estilo de programación, ¿no? Porque aquí podemos declarar las variables donde nosotros queramos y donde las necesitemos. No necesariamente tienen que ir en una parte especial. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es identificar la entrada. ¿Qué es lo que necesitamos de entrada? Las horas trabajadas. Entonces es la primera parte de nuestro problema. Vamos a ponerle print. Ok, las horas trabajadas. Vamos a suponer que nuestro usuario también es inteligente y que se introducen los datos de manera adecuada, ¿no? Muy bien, almacenamos las horas. Ahora, el siguiente paso que tenemos que hacer es decidir qué es lo que vamos a hacer con esas horas que ya leímos del teclado. Y es ahí donde entra la fase de proceso, ¿no? Cómo vamos a resolver o plantear el problema para que obtengamos la salida deseada. Y esto es así, ¿no? Primero tenemos que preguntar si el trabajador labora menos de 40 horas, usamos las constantes, entonces es más elegante nuestro código que poner el número 40, ¿no? En código hardcode o hardcodeado le llaman. Entonces, si esto es así, el sueldo total es igual al número de horas trabajadas por las horas base, ¿no? Lo que se gana
este, por hora, ¿no? Por hora base. Ahora, si nosotros trabajamos más de 40 horas, quiere decir que el sueldo total se calcula de acuerdo a lo siguiente. Primero, ya sabemos que si trabajamos 40 horas, quiere decir que tenemos nuestro sueldo base, ya que es el salario de la semana, ¿no? 40 por 40 nos da 1600. Ahora, lo que tenemos que determinar es el salario extra. Y esto lo hacemos así. El número de horas trabajadas, le restamos lo que se trabaja en la semana, que son las 40. Bueno, aquí tal vez tenemos algún error de semántica, porque las horas base es lo mismo que el sueldo por hora, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así, porque valen lo mismo los dos. Entonces, si trabajamos 46 horas, restamos 40, obtenemos el sueldo base, 1600, más las 6 horas restantes, que se paga a 60 pesos, ¿no? A 60 dólares o euros o lo que sea. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando programamos, esto es lo más complicado, ¿no? Finalmente, ponemos ya la instrucción de salida, ¿no? Para mostrar el sueldo total. El salario es, ya le ponemos ahí, más sueldo total. Ahí está. Muy bien, vamos a probar el programa. Ahí está, en el mundo feliz todo funciona a la primera vez. Y vamos a ejecutarlo. Ok, vamos a suponer que trabajó 10 horas. 10 horas por 40 nos da que el salario del trabajador es 400 pesos. Entonces vamos a ver aquí cómo decía el problema. Si el trabajador laboró 42 horas, su sueldo debe ser de 1720. Vamos a revisar que eso sea cierto. Entonces vamos a ponerle 42 horas, ahí está. Su salario es de 1720. Entonces hay que probar todos los casos posibles para revisar que los cálculos se realizan en forma correcta. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Espero que le vayas entendiendo y agarrando el rollo a la programación. Vamos a resolver otro ejemplo. Este dice así: escribe un programa de manera que la salida sea el resultado de restar el número mayor del menor. Así, por ejemplo, si los números son 6 y 9, la salida será 3. Pero si es 8 y 3, la salida debe ser 5. Es decir, no debe de haber números negativos, ¿no? Bien, vamos a crear una nueva clase, le voy a llamar resta menor, porque ya tenemos por ahí una clase que se llama resta. Muy bien, vamos haciendo muchos ejercicios. Tantos vamos a hacer hasta que sueñes con Java, ¿no? Y te sueñes montado ahí en una instrucción if, o deslizándote en una instrucción switch, operando, controlando los operadores booleanos, los operadores lógicos, escribiendo programas que permitan sumar, restar, etcétera, ¿no? La idea pues es mostrarte que la programación no es tan difícil como dicen. A veces uno como profesor pues es lo que, no sé, tenemos esa consigna interna de hacer lo fácil, lo difícil, o lo aburrido más aburrido.
o lo interesante aburrido. Pero bueno, espero que estos ejemplos que hemos diseñado te sean didácticos y entretenidos, ¿no? Para que veas que se pueden hacer muchas cosas. Bien, vamos a definir aquí los de una vez, ¿no? Número 1 en una sola línea. Número 2 y la resta. Ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer es leer los datos de entrada. Ok, que se introduzcan en una sola línea. Introduce dos números, ¿no? Ya sabemos que hay que separarlos por espacios. Y ahora el número 1 es igual a entrada.nextInt para leer del teclado. El número 2 es igual a entrada.nextInt. Ahora el siguiente es procesar, ¿no? Esos datos. Vamos a ponerle ahí proceso. Y esto es así, muy sencillo, ¿no? Si el número 1 es mayor que el número 2, quiere decir que el número 2 es el menor, ¿no? Por lo tanto, la operación de resta queda así. Número 1 menos número 2. Ahora, si esa condición no se cumple, quiere decir que el número 2 es el número mayor. Por lo tanto, la resta se debe realizar con el número 2 menos el número 1. Ok, falta un punto y coma por ahí. Ya el proceso, la parte final, pues es mostrar la salida. System.out.println. La resta es más resta. Muy bien, antes de continuar, te repito de nuevo. Creamos la estructura de la clase, creamos el objeto para leer datos, definimos las variables ya sea aquí o al momento que las utilicemos y definimos tres pasos, ¿no? La entrada, el proceso y la salida. La entrada pues es leer datos desde el teclado. El proceso es qué vamos a hacer con esos datos de entrada, cómo vamos a utilizar fórmulas, algoritmos y demás para transformar esa entrada en los datos de salida y entonces la salida ya es algo significativo, ¿no? Es el resultado del problema, ¿no? Que estamos buscando resolver. Muy bien, vamos a poner por ejemplo el número 10 y el número 3 separados por espacios, enter. La resta es 7. Vamos a poner el caso contrario. 3 y 10. La resta debe ser 7. Ahí está. Quiere decir que está funcionando a la perfección nuestra estructura if-else. Bien, vamos por el siguiente ejercicio. Tiene que ver con escribir un programa que lea 5 calificaciones, calcule el promedio y determine si ese estudiante está aprobado o reprobado. La calificación mínima vamos a definirla con el valor de 6. Muy bien, vamos entonces a darle a esto, ¿no? Vamos a llamarle promedio. Muy bien. El propósito del programa tú se lo pones cuando estés realizando este ejemplo. Ponerle public static. Ok, vamos a poner la instrucción para leer del teclado.
bien, entonces vamos a poner el mensaje de usuario para leer las calificaciones. Todas separadas por espacio, ¿no? Vamos a suponer que son las 5 calificaciones del examen de programación para Java. Entonces aquí mismo vamos a definir las calificaciones. Vamos a suponer que son de tipo doble. Por lo tanto necesitamos el método nextDouble. ¿Sí? Ok, vamos a usar el copy paste. Al cabo no hace daño, ¿no? 2, 3, 4, 5. Ok. Si usamos correctamente la tecnología del copy paste, nos facilita mucho la vida. En caso contrario, te recomiendo escribir las instrucciones paso a paso. Una vez que agarres práctica y experiencia, pues la tecnología del copy paste hace maravillas. Muy bien, leemos los datos. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo vamos a utilizar esos datos de entrada. Entonces, cómo los vamos a procesar, ¿no? Entonces vamos a escribir el promedio. Entonces usamos los paréntesis para sumar todas las calificaciones. Que voy a hacerlo así. Ya que hemos sumado, entonces vamos a dividir por 5.0 de una vez para que no haga la conversión automática y todo se trabaje en un formato de 64 bits. Ok, una vez que ya tenemos el promedio, lo que tenemos que determinar es que si el usuario está, en este caso el alumno está arriba o abajo del promedio. En este caso tenemos que utilizar la instrucción if. Bueno, vamos a ponerle ahí el mensaje de usuario system.out.println. El promedio es promedio, ok, el resultado, ¿no? Y luego, si ese promedio es mayor o igual que 6, esto podría ser una constante, definirla como constante, calificación mínima, por ejemplo, ¿no? Lo voy a dejar así para indicarte que pues también se puede trabajar, aunque lo recomendable es trabajarlo como constante, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, si esa condición es cierta, vamos a ponerle estás aprobado. En caso contrario, pues malas noticias, ¿no? Quiere decir que tienes que estudiar muy fuerte y revisar 1 y 1000 veces los tutoriales, mis tutoriales, ¿no? O bien otros cientos que hay por ahí en el YouTube y que son de buena calidad. Y que también los he revisado para ver ¿no? Ideas. Ahí está. Compilamos. Todo es correcto, no hay ningún error. En el mundo feliz todo funciona bien. Ahora vamos a ejecutar el programa, ¿no? No sé, por ejemplo 10, bueno, 7.5, 6.5, vamos a ver que se superó, 3, 4, 5 calificaciones. Es importante que coincida el orden, porque si no, vamos a tener ahí problemas, ¿no? Algún error en tiempo de ejecución porque no vamos a poner todas las variables. Ok,
Si eso es cierto, obtenemos un buen promedio y quiere decir que estamos aprobados. Bien, vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a suponer que pues este usuario no estudió los videotutoriales del profesor Java y que en todas sacó 5, ¿no? Entonces quiere decir que su promedio es 5 y que está reprobado. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Espero que bien. Vamos adelante, ¿no? Vamos a un último esfuerzo. Todavía nos quedan 5 ejercicios antes de finalizar esta lección. Bien, el siguiente problema tiene que ver con escribir un programa que, dado dos números enteros, indique si un número es divisor de otro. Esto lo resolvemos así. Bueno, primero vamos a poner el nombre divisor. Ok, mira, ya muchos programas los que vamos haciendo, ¿no? Ahí está. Suprimir. Ok, te recuerdo, yo te recomiendo primero hacer esto en pseudocódigo. Ok, yo no lo estoy haciendo porque se supone que por allí ya llevaste esa asignatura, o bien revisa por ahí el montón de información que hay en internet. Okay. Ya que se tiene la idea clara de lo que se está haciendo, la parte de codificación o programación debe de resultar sin mayor problema. Ok, entonces ya tenemos nuestra estructura, aquí está. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero, ¿no? La entrada. La programación es así, hay que seguir una metodología de desarrollo bien estructurada para que todo sea más fácil, ¿no? Entonces, introduce dos números. Entonces, vamos a ponerle num 1. Leemos el primer valor y el segundo valor. Ok. Ya resolvimos esta parte, ¿no? Esta partecita del todo. Ahora lo que tenemos que hacer es procesar esos números, proceso y salida en este caso, ¿no? Lo vamos a juntar. Y esto sería así. Si el número 1 es mayor que el número 2, entonces quiere decir que sí se puede realizar la comprobación de si un número es mayor que otro. Entonces vamos a usar los if anidados. Y esto es así, si num1 entre num2 el residuo es igual a 0, entonces quiere decir que el num2 es divisor de más num1. Ahí está, ¿no? Voy a dejar así. Ahora, si esto no se cumple, quiere decir que num2 no es divisor de num1. Muy bien, ahora si esto no se cumple desde el principio, entonces quiere decir que lo mismo, num2 no es divisor de num1. Ok, para hacer más claro este código, hay que usar las llaves, ¿no? Los paréntesis de llave le llaman algunos.
esta. Y ponemos. Esto significa que esa instrucción anidada, esta, forma parte del cuerpo del if. ¿Sí? A veces si no trabajamos bien con los paréntesis de llave y no trabajamos bien con las indentaciones, esto se puede volver un rompecabezas y es un lío saber a qué if pertenece el else o a qué else pertenece el if. Por regla, el else se asocia al if más cercano. Entonces este else pertenece al if. ¿Sí? Por eso no puse las llaves aquí. Y este else pertenece a este if. Ok, hay que tener cuidado con los puntos y comas, acuérdate de eso. Aquí estamos generando un if vacío, quiere decir que este else no pertenece a ningún if. Y ahí obtenemos un error de sintaxis, ¿no? Muy bien, vamos a ejecutar el programita para ver si es cierto. Vamos a poner un 10 y un 2. 2 es divisor de 10, ok, estamos de acuerdo en eso. Vamos a poner la parte, por ejemplo, 10,3. 3 no es divisor exacto de 10, ok, perfecto. Ahora otro caso de prueba. Vamos a poner el 2 y el 5, esto no se puede, ¿no? Entonces, 5 no es divisor de 2, no es divisor entero, ¿no? Porque si hay parte fraccionaria. Muy bien, con este ejercicio estamos utilizando las instrucciones if, else anidadas. Es importante que vayas viendo cómo se pueden trabajar en conjunto todas las instrucciones, como una va llevando a otra y otra y a otra. Y si la lógica es correcta, pues entonces todo el proceso de solución va saliendo de manera natural. Una vez que tú estés resolviendo problemas y observes que tienes que hacer 1001 trucos para que tu programa funcione, yo lo que te recomiendo es que te vuelvas a replantear la lógica del mismo para resolverlo desde otra perspectiva. Porque eso de estar usando trucos, banderas, no sé, haciendo que entre en ciertas situaciones a fuerzas, ya indica que nuestro código pues no está bien diseñado. Y eso a futuro nos puede causar problemas. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo, el ejemplo número 6, ya nos quedan 4 programas y dice así: escribe un programa tal que lea un número entero y determine si este es positivo, negativo o nulo. Este problema también se resuelve de manera idéntica que el programa anterior utilizando los if-else. Entonces vamos a poner ahí el nombre del programa: positivo, negativo y nulo. Ok, vamos rápidamente entonces a trabajar, más rápido que veloz. Ok, mientras trabajo te voy a dar un tip, por ejemplo, cómo me doy cuenta que uno de mis alumnos no sabe programar o no tiene práctica, porque esto lo hace muy lento y se equivoca muchas veces con la sintaxis. De repente dejo prácticas de laboratorio y mis alumnos las copian, ¿no? Allí pues no puedo estar revisando como policías y lo que están haciendo, ¿no? Simplemente me toca revisar el resultado, pero pues no es buena idea copiar los programas, porque a final de cuentas eso hace que no aprendas programación. Y si no aprendes las bases de la programación, de ahí en adelante pues nada es posible, ¿no? De allí que te dediques al mantenimiento de redes, formateo y todo ese tipo de cosas que hasta alguien sin estudios puede realizar. Yo esto lo veo como la analogía de un albañil y de un ingeniero civil. Todas las profesiones son nobles, ¿no? Y todas las profesiones tienen su chiste, tienen
su conocimiento, pero no es lo mismo trabajar de albañil que trabajar de ingeniero, sobre todo porque hay muchas matemáticas de diferencia. Ahora, eso no implica que el albañil tenga la experiencia y sepa construir una casa de un piso, de dos pisos, hasta de tres. Pero ya si lo pones a construir un puente o un edificio, créeme, no va a poder. ¿Por qué? Porque no tiene los conocimientos, no tiene la técnica. Entonces, el aprender programación significa aprender técnicas para resolver problemas. Estas técnicas que estamos utilizando en este momento son técnicas estructuradas. Toda la lógica de negocio está en el interior del método main. Posteriormente vamos a ir modularizando los códigos y esa lógica de negocio la vamos a poner en otros módulos, y conforme vayamos ganando más experiencia, todo lo vamos a separar en clases que colaboran entre sí. Muy bien, ya leímos del teclado el número. Ahora lo que queda pues es preguntar si el número es mayor que cero. Entonces quiere decir que el número es positivo, ¿no? Observas, la lógica se va dando solita, ¿no? Ahora, si esto no es cierto, pues tenemos que volver a preguntar con un else si el número es igual con cero. Entonces quiere decir que el número es nulo, ¿no? O es cero, pues. El número es cero, ahí está. Ahora, si no se cumplió esto, quiere decir que el número pues es negativo, ¿no? System.out.println. Muy bien, entonces una vez que vas ganando experiencia en esto, la solución de los problemas sale de manera natural, ¿sí? Así como lo estamos hablando ahorita, ¿no? Bueno, hablando y codificando, ¿no? Entonces voy a ejecutar el programa. Entonces vamos a introducir, por ejemplo, un -1. El número es negativo. Bueno, ahí puse un print ln, entonces es un print para que no salte el espacio. Vamos a poner el 0. Estamos probando todos los casos. El número es 0. Muy bien, muy interesante, muy divertido, ¿no? Espero que estés disfrutando este curso tanto como yo lo estoy disfrutando al estarlo elaborando, al estar aquí explicándote todos los secretos de la programación en Java. Muy bien, vamos a lo que sigue. El siguiente problema. Dice así: escribe un programa que clasifique un entero x en una de las categorías siguientes. Si x es menor que 0, o x está en un rango de 0 a 100, o x es mayor que 100. La idea es mostrar el mensaje apropiado, saber si está dentro de algún límite correspondiente, ¿no? Esto igual se resuelve con una instrucción if, else, if. Entonces lo vamos a poner clasificar número. Bien. Bien, vamos adelante. Import Java util.scanner. Muy bien. Ok, despierta, despierta, no te duermas. Ya casi acabamos. Acuérdate que todo esfuerzo tiene su sacrificio. Ok. A este punto ya todos tus programas los debes de hacer con los ojos cerrados, ¿no? Sin ver el teclado, sin ver las instrucciones, porque ya debes de haberlas mecanizado. Entonces, una vez que ya lograste eso, pues ya puedes empezar a utilizar
otra herramienta, ¿no?, que te facilite mucho más el trabajo. Muy bien, vamos a ponerle ahí el indicador de usuario, el número. Ok, ahí está. Vamos a leerlo. El número igual a entrada.nextInt. Ahora sí, al igual que el anterior, lo que tenemos que hacer es preguntar si este número es menor que 0. La clave está en cómo forma las condiciones. Ponemos ahí el system.out.println. El número, vamos a ponerle así, número es menor que 0. Ok, si eso no es cierto, entonces tenemos que volver a preguntar. Aquí podemos usar, vamos a usar un if anidado, ¿no? Entonces, si esto es así, vamos a preguntar si el número es mayor que 0, pero el número está en un rango de 0 a 100. Entonces vamos a ponerle ahí el mensaje de usuario, system.out.println número. Lo voy a poner así de manera abreviada, en rango de 1 a 100. Ok, ahí está. Nada más un espacio aquí. Ahora, si eso no se cumple, quiere decir que está fuera de rango, ¿no? Entonces, system.out.println número es mayor que 100. Ok, yo te recomiendo, lo he trabajado así en los ejemplos. Yo te recomiendo que para evitarnos de cosas o errores potenciales, siempre uses los bloques, los paréntesis de llave, y le pongas la marca, ¿no? De hecho, en algunas empresas esto es una regla de programación. Aun cuando sea una línea, tienes que usar estos paréntesis de llave. Ok, vamos a hacerlo acá también. Aunque eso, claro, pues aumenta las líneas de código. Pero más vale prevenir que lamentar. ¿Sí? Porque de esta forma podemos leer el código más fácil, sin estar adivinando, ¿no? Listo, ahí está. Son más líneas, pero es más legible el código. Ok, vamos a probarlo. Vamos a poner el 120. 120 está fuera de los límites. Vamos a poner menos 7. 7 es menor que 0. Ok. Y vamos a poner un 50. 50 está entre el rango de 1 a 100. Perfecto. Qué bonito es lo bonito cuando nos salen los programas. Y cuando vemos que nuestro aprendizaje va llenándose de frutos, ¿no? Cuando vamos siendo capaces de ir adentrándonos un poco más allá en los secretos de este lenguaje de programación que parece muy difícil, y bueno, a ciencia cierta sí lo es, pero si lo estudiamos de manera disciplinada, tal como lo estamos haciendo aquí, yo te aseguro que tu aprendizaje va a ser mucho más sencillo y agradable. Muy bien, vamos al ejemplo número 8, ya nos quedan menos ejercicios. Este también es típico, ¿no? Se trata de determinar si una cierta compañía fabricante de repuestos de automóviles tiene por ahí algún error en sus números de serie, ¿no? Quiere decir que algunos autos salieron defectuosos en alguna de sus componentes.
Por allí especifica ciertos rangos que lo vamos a mencionar por aquí ya en la codificación, y la idea es que este programa pueda deducir si el número de serie de ese automóvil salió defectuoso o no, para posteriormente pues hacer las reposiciones correspondientes. Entonces le vamos a llamar número de serie. Con este ejemplo vamos a utilizar las variables booleanas que nos van a simplificar el escribir un monstruo de instrucciones o de condiciones. Ok, por java.util.scanner. Muy bien, vamos entonces a pedir el número de serie, ¿no? System.out.print. Entonces lo que tenemos que hacer es leer ese número de serie. Ahora, como son ciertas condiciones o muchas condiciones las que tenemos que tratar, lo que vamos a hacer es declarar una variable booleana. La vamos a llamar rango 1, y aquí vamos a poner si el número de serie es mayor de esa cantidad, 14681, y está en este rango. Para eso usamos el operador AND para especificar rangos. 15681. Si esto es cierto, nos va a dar un valor verdadero. Si es falso, pues otro valor. Recuerda que las expresiones relacionales no llevan espacios, ¿no? Porque podemos obtener un error de sintaxis. Ok, entonces ahora vamos sobre el rango 2, que tiene que ver con estos números. Entonces 7, 1, 2, 3, 4, ahí está. Ahora el rango 3 tiene que ver entre estos valores. Y aquí ponemos un montón de unos. Ahí está, ¿no? Muy bien, ya definimos los rangos. Ahora lo que tenemos que hacer es preguntar si el automóvil o el número de serie del automóvil se encuentra en el rango 1 o en el rango 2 o en el rango 3. Quiere decir que el número de serie es defectuoso. Entonces, observa la belleza de este código. Las instrucciones boolean o la variable boolean nos ayuda a simplificar lo que es lo que tendríamos que escribir aquí para formar esa condición, ¿no? Que se forma de otras condiciones. Entonces simplemente ponemos, si cualquiera de ellas se cumple, quiere decir que nuestro número de serie tenemos que marcarlo como defectuoso. Okay. Ok, si no se cumple ninguna de esas condiciones, quiere decir que todo está bien, ¿no? Que el automóvil no tiene defectos de fábrica. Vamos a ponerle así, número de serie, ok. Bien, en el mundo feliz todo funciona. Ahora vamos a
ejecutarlo. Ok, vamos a suponer que tenemos el número de serie 15.000. Ese es un número de serie defectuoso, por lo tanto nos marca el error ahí correspondiente. Entonces vamos a poner un número de serie no defectuoso, por ejemplo el 1. Quiere decir que el número de serie es correcto. Muy bien, entonces ahí vamos avanzando y vamos aprendiendo nuevas cosas. En el caso de este ejercicio utilizamos las variables booleanas. Muy bien, yo creo que aquí le vamos a dejar por esta sesión. Ya son muchos ejercicios. Nos quedan 2 ejercicios en el tintero, pero con esto es más que suficiente, ¿no? Ya realizamos muchos ejercicios y oficialmente pues damos por concluida la lección número 3. No te olvides de dejar tus comentarios en el YouTube, tus recomendaciones para mejorar cursos futuros y sobre todo tus dudas. ¿Para qué? Para poder responderlas y que esto se vaya retroalimentando y se vaya mejorando. También no se te olvide invitar a tus amigos que quieran aprender Java para que vean y estudien mis tutoriales. Muy bien, esto es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima, que estaremos pronto por ahí, trabajando ya con las estructuras selectivas. Muy bien, hasta luego. Saludos y hasta pronto.